Buenos días. ¿Qué tal las laudes sin padre cantar la misa? Mucho más tranquilos, alegres. Vamos a cantar la quarta estrofa del Veni Creator, accende lumen sensibus. Accende lumen sensibus, infunde amore in cordibus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpetuum. La traducción que tenemos aquí es un poco libre. A la letra sería: enciende una luz en nuestra mente, infunde el amor en nuestro corazón, y lo que está enfermo en nuestro cuerpo, sánalo con tu poder divino. ¿Cuál es el lugar del papel de esta estrofa en esta visión global del Espíritu Santo? Repito, después de habernos presentado el Espíritu en toda la creación, en toda la historia, hemos contemplado el Espíritu trabajando en la Iglesia en las dos maneras, de Espíritu santificador, de Espíritu carismático. Espíritu que transforma la persona y espíritu que dona dones para la edificación de la comunidad. Ahora se habla siempre de la acción del Espíritu en la Iglesia, como Espíritu de Cristo, de gracia, no el Espíritu genérico, por así decirlo, que trabaja en el mundo. Pero hay una novedad. Ahora no se trata tanto del Espíritu que obra en la Iglesia, en el conjunto de la Iglesia, ¿no?, como institución. Se habla de lo que el Espíritu Santo hace en cada persona. Por eso es una estrofa bellísima, porque nos habla de la relación personal entre el Espíritu Santo y cada uno de nosotros, personalísima. Y para presentar esta relación del Espíritu Santo con cada uno de nosotros, se tiene una pequeña, muy simple antropología. El autor nos da una visión del hombre. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo está constituido? Para ver qué hace el Espíritu Santo en la persona. Y esta antropología muy simple, bíblica, ve al hombre en sus tres dimensiones, en sus tres esferas de acción. Hay la inteligencia, porque en el latín eclesiástico la palabra sensus, sensibus è il plural dativo de sensus. Pero en latín eclesiástico, sensus no indican los sensos exteriores, la vista, el oído, indica el senso interior, el pensamiento. Entonces, aquí se habla de la dimensión de la inteligencia racional del hombre, sensus. Y después el hombre es visto como afectividad, voluntad. Todo lo que la Biblia simboliza con el corazón. El corazón indica precisamente esta dimensión de la persona, de relacionarse, de amar, de ser amada, de la sensibilidad, de la afectividad.
Y después el hombre está visto también como cuerpo, como hermano cuerpo, que no es un apéndice de nuestro ser, es una parte integrante. Nosotros no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, somos alma y cuerpo. Porque el cuerpo ha sido creado por Dios y está destinado a gozar de Dios junto al alma. Esta es una propiedad, una novedad del cristianismo maravillosa. Los griegos, por ejemplo, y toda clase de visión dualística desprecian el cuerpo. Aparentemente se dice que la cultura de hoy aprecia el cuerpo, exalta la sexualidad del cuerpo. En realidad lo desprecia porque lo reduce a un instrumento que tiene que disfrutar aquí porque se deja en la tierra, ¿no? Y por esto los griegos al tiempo de los padres de la Iglesia no hablaban de una salud de la carne, sino hablaban de una salud desde la carne. Es decir, la salvación consiste en fuir de la carne, no que la carne está salvada. Y la visión bíblica considera el cuerpo como una parte integrante. El poeta Peggy decía, alma y cuerpo son como dos manos. Pueden ser dos manos juntas para una eterna adoración, gozosa adoración de Dios, o pueden ser dos, ¿cómo se llaman estos? No, estos son ligados con esposas para una damnación eterna. ¿Entendéis? Estarán siempre ligados. O serán dos manos juntas en adoración frente a Dios, o dos muñecas. He aprendido una nueva palabra. Dos muñecas apegadas para una damnación eterna. Ahora, después de haber delineado esta antropología, la inteligencia, la mente, el corazón, el cuerpo, se pide un don particular del Espíritu Santo para cada una de estas tres dimensiones. Para nuestra inteligencia se pide la luz, una luz que no es simplemente la luz de la razón, la luz racional, es una luz suplementar, aunque también la luz natural nos viene de Dios. Pero aquí se habla de una luz sobrenatural, que nos da la capacidad de ver las cosas de Dios, de percibir, tener el sentido de las cosas de Dios, ver a Dios, entender la Escritura, conocer quién es Jesucristo. Esta luz nos viene del Espíritu Santo. Para nuestro corazón pedimos, ¿qué podemos pedir para el corazón? El amor. Pedimos la capacidad de ser amados y de amar. Infunde amor en cordibus. Es este amor primero infundido, el amor de Dios para nosotros, infundido en nosotros, que se vuelve capacidad de amar a los demás, de amar a Dios y a los demás. Y para nuestro cuerpo pedimos la sanación. Y si está débil, enfermo, con algunos defectos y debilidades, pedimos que el Espíritu Santo toque y sane. Sane en la doble manera que Dios tiene de sanar, que consiste o en quitar la enfermedad o en dar la fuerza a la persona de ser más fuerte que la enfermedad. A veces la gente se pregunta, ¿por qué después de tantas oraciones de sanación, a veces algunos son sanados, otros no? Aparentemente nada pasa. No es verdad, el Señor tiene dos maneras de sanar. Él o quita la enfermedad, a veces milagrosamente, o
da a la persona la capacidad de sufrir con Jesús gozosamente. Hay gente que regresa de Lourdes no sanados, pero más felices que si fuesen sanados. Esto es muy importante. Los protestantes, los pentecostales en este punto se equivocan. Ellos piensan que si después de una oración de sanación la persona no se sana, es signo que no ha tenido bastante fe. O el que oraba o la persona por quien se oraba no tenía fe. No es verdad. De esta manera tendríamos que decir que los santos no tenían fe, porque Francisco de Asís murió con 10 enfermedades, una más grave que la otra, ¿no? Pero él tenía la fuerza de vivir con sus enfermedades y bendecir al Señor. Cuando entonó el cántico de las criaturas, Francisco no podía ver ninguna criatura porque estaba ciego. Y había renunciado a todo, pero en este momento gozaba de todo. Es como vemos una estrofa muy bella, porque nos permite de exponer a la acción del Espíritu Santo todo nuestro ser, todo aspecto de nuestra persona, el aspecto intelectual, el aspecto afectivo, el aspecto físico. Es como una terapia, ¿se dice terapia? Una terapia. Hay una terapia que se llama helioterapia. ¿Conocéis esta terapia? No. Sí, que a veces la habéis también practicado. Porque helios en griego significa el sol. Entonces es una terapia cuando uno se desnuda y se pone frente al sol. Y en el verano muchos hacen esta terapia, ¿no? Es ponerse al sol, y nosotros podemos hacer una neumaterapia, exponernos a los rayos del Espíritu Santo. Exponer nuestra inteligencia, es decir, consagrar nuestra inteligencia al Espíritu, someter nuestra inteligencia al Espíritu Santo. De manera que el Espíritu Santo plasme nuestra manera de razonar, de entender, de ver las cosas, nos dé los pensamientos de Dios, que son siempre diferentes de los nuestros. Y consagramos nuestro corazón de manera que aprendamos a amar como Jesús amaba, de manera recta. Amar cada uno según la voluntad de Dios. Y consagramos nuestro cuerpo también al Espíritu Santo, porque lo refuerce, lo sane, nos dé la capacidad de servir a Dios con nuestro cuerpo, y servir también a la comunidad, a la sociedad, con nuestras fuerzas físicas. Es bonita, esta estrofa del Espíritu Santo. Y a veces no se necesita orar todo el himno, se puede elegir una estrofa y orar con ella. A la mañana, ven creador Espíritu, ven Espíritu Creador, transforma mi caos en un nuevo cosmo, y a veces se puede orar simplemente esta, accende lumen sensibus. Bien, hemos llegado en nuestro camino hasta el punto donde San Pablo nos ha explicado el contenido negativo de la salvación. Repito, porque siempre es bueno tener presente el esquema. San Pablo nos ha asegurado que estamos bajo el amor de Dios, primero, que somos amados de Dios. Después nos ha revelado nuestro estado natural de pecado. Y después nos ha dicho cómo se sale de este estado y se entra en la salvación mediante la fe gratuitamente.
Y después nos ha hablado del acontecimiento y de la persona que ha hecho posible esta salvación, Jesucristo, con su muerte y su resurrección. Y después en la parte central nos explica el contenido de esta salvación, en qué consiste. Salvación es un término muy genérico. Nos ha dicho primero que la salvación tiene un elemento negativo, consiste en dejar algo, el pecado. Esto es lo que hemos hecho ayer a la mañana, hablando de la liberación del pecado. Y ahora, después en el capítulo 7, de haber hablado de la ley antigua en su relación al pecado, como algo de quien se tenía que ser liberados, en el capítulo 8 nos habla del elemento positivo de la salvación, el Espíritu Santo, el don del Espíritu, que se puede también definir el don de la vida nueva, la vida en Cristo. Este capítulo 8 es un poema al Espíritu Santo, porque en este capítulo se habla de la acción del Espíritu Santo en todos los aspectos de la vida cristiana, en el aspecto ascético, el Espíritu que está a nuestro lado en la lucha contra la carne, y después se habla del Espíritu que nos hace hijos de Dios y pone en nuestros labios el grito Abba, Padre, que es la acción tal vez esencial, fundamental del Espíritu Santo. Hacernos hijos de Dios y darnos el sentimiento de ser hijos de Dios. No simplemente un conocimiento abstracto, el sentimiento de ser hijos de Dios. Y después habla también de la acción del Espíritu en toda la creación, en cuanto la creación está relacionada al hombre, sigue el destino del hombre. La relación gime, sufre. Y después se habla del Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda en la oración, entonces la acción del Espíritu en la vida de oración. Y después hay este himno final al amor de Dios. Escuchamos el comienzo de este capítulo. No hay pues ninguna condenación por los que son en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús, veis, lo conozco de memoria porque es una frase que me gusta mucho. Entonces, no hay ninguna condenación por los que son en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y antes que comentar esta frase, vamos a hacerla resonar aquí. Y repetid, por favor, frase tras frase después de mí. No hay ninguna condenación. No hay ninguna condenación. Por los que son en Cristo Jesús. Por los que son en Cristo Jesús. Por las que son en Cristo Jesús. Por las que son en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu. Que da la vida en Cristo Jesús. Te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. De la ley del pecado y de la muerte. Parece una frase como todas otras. En cambio, os recordáis que les hablé de esta novela de Kafka, El proceso, donde se dice que estarían tres posibilidades por el condenado: la condena, el retraso, reenvío se dice, del proceso, o la absolución llena, donde se destruyen los actos del proceso, la sentencia, todo, como si nada fuese. Pero dice, de estas absoluciones llenas no se sabe si hubo leyendas
Pablo nos dice que no hay ninguna condenación. Esta absolución llena está preparada para todos, en Cristo Jesús. Y cuando los primeros cristianos que llegaban del paganismo leían esta frase de Pablo, el efecto tenía que ser dirompente. ¿Se dice dirompente en castellano? Libertador, o como cuando algo, la tierra se abre, ¿no? Porque ellos vivían precisamente bajo este sentido de culpabilidad, de ser odiados por la divinidad, amenazados por la divinidad. Entonces se tenía que aplacar, se dice, la divinidad, ¿no? Con sangre, se vivía este sentido que era una reacción verdadera, implícita al estado de la humanidad, de estar enemiga de Dios. Y cuando leían no hay más ninguna condenación, el efecto tenía que ser parecido a el de un condenado a muerte de hoy, que está en la espera, siempre en el temor, que cada día podría ser el día de la ejecución. Y un día en el pasillo siente una voz amiga que grita: amnistía, amnistía, ha recibido las gracias, ya no hay nada, está libre. Es un hombre nuevo, ¿no? Es un hombre nuevo. Así tendría que ser el efecto de esta palabra, una absolución total. Y esto se aplica también a nosotros, que vivimos en el cristianismo, pero nacimos como hombres en una familia, en una sociedad, en una cultura, y a veces se crece con este sentimiento de culpabilidad, de no ser amados, y entonces se tiene que dejar este anuncio descender hasta el profundo del corazón. No hay ninguna condenación, ¿entendido? El juez que habla, no hay ninguna condenación, amnistía para todos. Y esta mañana vamos precisamente a comentar esta frase, sobre todo la definición que el Espíritu Santo, que Pablo da del Espíritu Santo, que es como un título del capítulo. Lo llama la ley del Espíritu. Cosa extraña, porque San Pablo ha escrito el capítulo precedente, el capítulo 7, precisamente para hablar contra la ley, decir que la ley está acabada, ¿no? Y ahora nos habla que hay la ley del Espíritu. Y aquí, hermanas, hay una consecuencia formidable que está especialmente importante para vosotros, porque vosotros estáis creando una realidad nueva en la Iglesia. Y es muy importante que esta realidad nueva nazca con los rasgos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. Que nazca, se dice, ¿sí? Nazca con fundamentos bíblicos sólidos y claros. Para entender el sentido de esta definición, la ley del Espíritu, que es la ley del Espíritu, porque la ley es muy popular, se habla mucho de ley. La regla es una ley. La observancia de la regla religiosa pertenece al ámbito de la ley. Y entonces, como la ley, el derecho canónico, las reglas religiosas y toda clase de ley es tan importante en la vida, es esencial conocer el sentido y el lugar que tiene la ley. Para entender, decía, el sentido de esta definición, tenemos que ir al relato de Pentecostés. El relato de Pentecostés empieza así:
mientras el día de Pentecostés se estaba acabando, o según otras traducciones, cuando vino el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Qué significa esto? Que Pentecostés existía antes Pentecostés. No empezó en aquel día. Nosotros pensamos que Pentecostés recuerda el descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles. No, existía desde siglos. Y fue precisamente mientras los hebreos estaban celebrando esta fiesta que vino el Espíritu Santo, y por esto había todas estas gentes en Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Entonces, es muy importante para entender Pentecostés conocer que celebraba la fiesta de Pentecostés. Ahora, en los primeros tiempos, Pentecostés era una fiesta ligada a la naturaleza, a la cosecha. Era el momento cuando se ofrecía a Dios las primicias de la cosecha del trigo. Pero poco a poco este contenido había cambiado y la fiesta había adquirido un contenido histórico, no más cíclico, natural, sino histórico. Y conmemoraba el don de la ley sobre el monte Sinaí y la alianza que Dios estableció con el pueblo bajo esta ley. Es el momento constitutivo del pueblo elegido, cuando Dios dio los mandamientos y estableció una alianza y hizo de Israel el pueblo elegido, la nación santa. Al tiempo de Jesús, esto era el contenido de la Pentecostés. Y también hoy, en su liturgia, los judíos dicen esto. El día de Shavuot, es el nombre de Pentecostés, dice, hoy es la fiesta del don de la nuestra Torah. Torah es la ley. ¿Qué significa entonces que el Espíritu Santo viene sobre la iglesia precisamente mientras que se estaba celebrando el don de la ley? San Agustín lo había ya dicho, explicado. Decía, mirad la analogía y la diferencia. 50 días después de la inmolación del Cordero en Egipto y la salida del pueblo desde Egipto, porque según los cálculos internos a la Biblia, Sinaí fue 50 días después de la salida de Egipto. Entonces, 50 días después de la inmolación del Cordero, el dedo de Dios, el Espíritu Santo, escribió la ley en tablas de piedras. Y 50 días después de la inmolación del verdadero Cordero de Dios, Jesús, he aquí que el dedo de Dios, el Espíritu Santo, de nuevo escribe la ley. Pero esta vez no en tablas de piedras, sino en las tablas de carne de los corazones de los hombres. Lo que significa que el Espíritu Santo es la ley interior, escrita en el corazón. Es la realización de la profecía de Jeremías que decía, cuando hablaba de la nueva alianza, yo escribiré mi ley en vuestro corazón, no más en tablas de piedra. Y cuando Pablo define el Espíritu Santo la ley, porque la ley del Espíritu significa la ley que es el Espíritu. Entonces, cuando San Pablo presenta el Espíritu como la ley, entiende esta ley nueva, escrita en el corazón, que es muy simple, que es el amor. Es el amor infundido en nuestro corazón que se vuelve a ser un principio dinámico que te dice qué hacer. Entonces no hay una perfecta coherencia. Jesús había hablado del mandamiento nuevo y ahora se habla de la ley nueva que actúa precisamente a través del amor, infundiendo el amor.
È aquí che si entiende la profezia di Ezechiele, ¿no? O limpiaré, o arrancaré el corazón de piedra, os daré un corazón nuevo, infundiré mi espíritu y así observaréis mis leyes y mis estatutos. Es decir, que es precisamente esta ley interior del espíritu que nos hace capaces de observar también la ley exterior. ¿Cómo se realiza este cambio? La persona que lo ha explicado para mí de la manera más clara es uno que no se cita jamás en un retiro entre católicos, Martín Lutero. Però vivimos in un'epoca ecumenica, io no, he citato Lutero frente al Papa muchas veces y nunca me ha liquidato. Entonces, Lutero dice que, vamos a leer, porque lo que estoy comentando es un capítulo de este libro, La vida en Cristo. Entonces, después que podéis, los textos que yo comento libremente, podéis hallarlo aquí. Mientras el hombre vive para sí mismo, es decir, en situación de pecado, Dios le parece inevitablemente un antagonista y un obstáculo. Existe entre él y Dios una sorda enemistad que la ley se limita a poner en evidencia. El hombre codicia, quiere determinadas cosas. El hombre viejo pecador, el placer, la mujer, el dinero, etc. Y Dios es aquel que a través de sus mandamientos le pone cortapisas, oponiéndose a sus deseos con los mandamientos. Tú debes hacer esto, tú no debes hacer esto. Entonces Dios aparece a este hombre viejo, pecador, como el enemigo de su gozo, de su felicidad. Porque le pone obstáculos a la realización de sus deseos. El hombre viejo se rebela contra su creador y si pudiera, querría incluso que no existiera. No es algo abstracto, es el sentido profundo de la cultura de hoy. El hombre que ha rechazado a Dios. Basta con que a veces, bien por culpa nuestra, bien porque simplemente Dios lo permite, nos venga a faltar el sentimiento de la presencia de Dios para que inmediatamente descubramos que no sentimos en nosotros más que ira y rebelión. Y todo un frente de hostilidad contra Dios y contra los hermanos que se remonta de la antigua raíz de nuestro pecado. Cuando el Espíritu Santo viene y toma posesión del corazón, entonces se produce un cambio. Si antes el hombre tenía clavado en el fondo de su corazón un sordo rencor contra Dios, ahora el Espíritu viene a él de parte de Dios y le confirma que Dios es verdaderamente favorable y benigno, que es su aliado, no su enemigo. Le pone delante todo lo que el Padre hizo capaz de hacer por él y como no se ha reservado su propio Hijo. El Espíritu lleva al corazón del hombre el amor de Dios y de esta forma suscita en él otro hombre que ama a Dios y hace gustoso las cosas que Dios le manda. Por otro lado, Dios ya no se limita a mandarle que haga tal cosa o deje de hacer tal otra, sino que hace él mismo con él y en él las cosas que le ordena. La ley nueva, que es el Espíritu, es mucho más que una orientación. Es una acción, un principio vivo y activo.
La ley nueva es la vida nueva. Por eso, más que ley, se la suele llamar gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa, hermanas, que la ley nueva del cristianismo no son ni siquiera las bienaventuranzas del Evangelio. Los preceptos del Evangelio, si Jesús se hubiera limitado a darnos estos preceptos más perfectos, sin hacer nada más, estos preceptos del Evangelio se quedarían letra que mata. Es una frase un poco atrevida, ¿verdad? Pero la dijeron primero que mí San Agustín y San Tomás de Aquino. Entonces estáis tranquilas, estáis con la verdad católica. Sí, les leo un texto de la Summa Theologiae de Tommaso de Aquino. Por letra se entiende toda ley escrita que queda fuera del hombre, incluidos los preceptos morales contenidos en el Evangelio. Por tanto, también la letra del Evangelio mataría si no se le añadiera por dentro la gracia del Espíritu Santo que sana. Pero Jesús lo había dicho. Dice, es necesario que yo muera de manera que el Espíritu llegue a usted y entonces seréis capaces de observar lo que yo he mandado. Si proclamar las bienaventuranzas hubiera sido suficiente, no había necesidad de que Cristo muriera y resucitara y diera el Espíritu Santo. Entonces, después de haber proclamado la ley nueva, dándole la gracia del Espíritu, que es el don de la Pascua de Cristo, es aquí que tenemos la ley nueva, que no es simplemente una indicación, tú tienes que hacer esto, es la capacidad, es el amor infundido en tu corazón que te hace aceptar la voluntad de Dios en sí misma y hacer lo que a Dios le gusta. ¿Por qué insisto en esto? No había pensado de tener esta meditación, hermanas, pero esta mañana, mientras que yo paseaba, entendí que este era un punto muy importante para vosotros, muy importante. Porque hay una tentación terrible en la iglesia de recaer en la ley antigua y dar confianza a la ley como si la ley escrita, la observancia del precepto, el derecho canónico, las reglas, nos diera la perfección, la observancia. Y esto es recaer en el fariseísmo. San Pablo dice, el fariseísmo es buscar su propia justicia a través de la observancia de la ley. Y dice, como hablando de sus compañeros judíos, dice, ellos buscaban desesperadamente de afirmar su justicia y no se dieron cuenta de la justicia que Dios les regalaba en Cristo Jesús y la perdieron. Y es terrible, es humano recaer en este sentido farisaico de poner toda la confianza en la ley. Y ahora veremos que la ley tiene su papel importantísimo. Y veremos dónde está la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre cada clase de ley positiva? Ley exterior, los 10 mandamientos, los preceptos del Evangelio, el derecho canónico, las reglas religiosas, las constituciones, todas estas se llaman la ley positiva, exterior, escrita. Esta ley pone de relieve, te indica cuál es la voluntad de Dios, pero no te da la capacidad de observarla. Y entonces dice Pablo que la ley se vuelve algo negativo, en el sentido que la ley te dice tú no tienes que hacer esto y pues que tú lo haces, has cometido pecado. Entonces la ley se vuelve un aliado de alguna manera del pecado.
La ley interior, esta ley del espíritu, que es el amor, actúa de una manera diferente. La ley positiva actúa, por así decirlo, por constricción. Te obliga, te empuja a hacer algo con la amenaza del castigo. Si no hace esto, tendrá una reprensión del superior, tendrá una sanción canónica y te irás al infierno, por decir, ¿no? Esta es la ley, toda, incluso la ley política, la ley del Estado, actúa de esta manera. Te dice el códice si dice, el código te dice lo que tiene que hacer como ciudadano y si tú no lo haces, tiene que pagar, ir a la prisión, ¿no? Entonces, toda ley positiva actúa empujando, constringiendo a hacer algo con la amenaza del castigo. La ley interior actúa por atracción, no por constricción, por atracción. Y algunos ejemplos van a mostrar. Dice Agustín, muestra a un niño algunas nueces se dice, ¿no? Nueces. Muestra a un niño algunas nueces y verás que él se lanza para arrancarle, ¿no? ¿Quién lo empuja? Nadie. Está atirado por el objeto de su deseo. Y estos eran tiempos cuando eran suficientes nueces para tirar los niños. Hoy no, ¿eh? Hoy se necesita una PlayStation. Y pues dice, muestra ahora a un hombre siguiendo de Dios, de verdad, de luz. Muéstrale a Dios. Y verás que se pone en camino para conseguirlo. ¿Quién lo empuja? Nadie. Está atirado por el objeto de su deseo. Porque hay en nosotros como una ley de gravedad que nos empuja hacia el objeto de nuestro deseo, que finalmente es Dios, el todo, Dios. Entonces, hermanas, vemos que el cristianismo está hecho para ser vivido para atracción, no para constricción, que es como lo que dice San Juan, ¿eh? Que tenemos que actuar por amor, no por el temor, no por la ley del temor, sino no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de amor. Y aquí la verdadera obediencia, porque quien actúa cumple exactamente lo que dice la ley para satisfacer las exigencias de la ley. En verdad no está obedeciendo. La verdadera obediencia es cuando uno hace suya la voluntad del superior y después la cumple gozosamente. Esta es verdadera obediencia. Esta era la obediencia de Jesús. Yo sé que a este punto se pone inmediatamente una objeción. Entonces, ¿qué hacemos de toda esta legislación, los 10 mandamientos, los preceptos del Evangelio y hasta las constituciones religiosas? ¿Qué hacemos? Tenemos que echarle fuera Sí, hubo en la historia del cristianismo movimientos que pensaban que teniendo la ley del espíritu uno podía pasarse de toda clase de ley, el espíritu de libertad. Y muy a menudo acabaron en la licenciosidad. Se fueron. No, Jesús ha dicho, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. ¿Qué significa? No he venido a anular la ley de Moisés, sino a dar la capacidad de cumplirla, porque sin la gracia no tenemos la fuerza de cumplirla, o la cumplimos simplemente exteriormente, como los fariseos, para nuestra justicia, para parecer justos.
Y sí, toda ley tiene un papel muy positivo. No te puede dar la vida. Si tú esperas la vida de la ley, haces de la ley algo negativo. Pero si tú haces de la ley el instrumento, el medio para cumplir el amor, para seguir el amor, entonces la ley se vuelve algo precioso, positivo. Y este es el papel de la ley en el Nuevo Testamento. Es decir, yo he recibido el amor, quiero a Dios y quiero hacer lo que Dios desea de mí. Pero yo no sé qué es lo que Dios desea de mí en mi estado de laico, de religioso, en mi posición de superior, de súbdito. No sé cuál es la voluntad de Dios frente a esta situación particular. Y aquí la ley de los 10 mandamientos, los preceptos del Evangelio y de cada clase que te dice, en este caso, en esta circunstancia, en tu estado, esta es la voluntad de Dios para ti. Entonces la ley se vuelve a servicio, la ley exterior está a servicio del amor, no lo sustituye, se dice sustituye, no pretende sustituirlo, sino servir al amor. Y entonces la ley es algo precioso y las almas que verdaderamente siguen la ley del Espíritu son los más obedientes, los licenciosos, libertinos, son los más obedientes porque saben, porque tienen esta delicadeza del amor. Yo llevo este ejemplo. La mujer embarazada. Es un ejemplo extraño por un fraile. ¿Qué sabe un fraile de una mujer embarazada? La mujer embarazada, especialmente si es su primer embarazo, está muy ignorante de lo que tiene que hacer, recibe indicaciones de las personas mayores que le dicen qué es bueno hacer en este estado, qué se tiene que comer, cómo se tiene que vestirse. Y la mujer escucha todos estos consejos, le escucha, ma no por parecer que está muy obediente a las costumbres, sino que quiere defender la vida que está en sí. La que la motiva es la vida que tiene, que quiere salvar. Y entonces está muy atenta a todos los consejos que le dienta la tradición de la costumbre. Esta es la manera de actuar de la ley del Espíritu, que te rende dócil, atento a lo que la ley, el Evangelio te dice, pero no por parecer conforme a la costumbre, sino porque tiene algo precioso en ti. ¿Es útil lo que estoy diciendo o completamente no fuera de vuestra preocupación? No, pienso que no, hermana. Hemos dicho que entonces la ley positiva, todas clases de ley, está a servicio del amor. Y el amor nos empuja a observar la ley, y la ley se vuelve también en defensa del amor. Es decir, la ley exterior positiva, de nuevo, concretamente, los mandamientos, las reglas monásticas, etc. Esta ley, a su vez, se vuelve una defensa de la ley interior del amor. Y en el sentido que el amor
necesita la ley, el amor, la ley interior, necesita esta protección de la ley, los mandamientos, las reglas. ¿Por qué? Un filósofo, el filósofo que ya conocéis, Kierkegaard, dice esto: solo cuando existe la obligación de amar, el deber de amar, solo entonces el amor está asegurado para siempre contra toda alteración, eternamente liberato en dichosa independencia, asegurado en eterna bienaventuranza contra toda desesperación. Un poco difícil, ¿verdad? Vamos a explicar qué significa. El sentido es: el hombre que ama, cuanto más intensamente ama, más percibe con angustia el peligro que corre su amor, un peligro que no le viene de nadie más que de sí mismo. Él sabe bien que es tornadizo y que mañana, por desgracia, podría cansarse ya y dejar de amar. Y puesto que ahora que está en el amor ve con claridad la pérdida irreparable que eso supondría, se previene atándose al amor con la ley, anclando de ese modo su acto de amor que se produce en el tiempo en la eternidad. Vamos a explicar esto con dos ejemplos. ¿Por qué la ley del matrimonio? ¿Por qué el amor entre dos jóvenes tendría que atarse con una ley? Porque el matrimonio es una institución que te obliga, se vuelve una ley. ¿Por qué? Si el amor es espontaneidad, ¿por qué dos jóvenes tendrían? Sabéis que hoy esta es una tentación universal, ¿no? Y ponerse, vivir juntos sin comprometerse ni frente al Estado ni frente a la Iglesia. ¿Por qué el matrimonio? ¿Cómo podemos dar a los jóvenes de hoy una motivación profunda, convincente, que hace ver la institución del matrimonio de una manera positiva? No como la enemiga de su amor, sino como la protección de su amor. Porque cuando el amor es verdadero, sincero, necesita tener el horizonte eterno, la eternidad. No puede ser el amor verdadero, no puede ser por un día, por un año, por 3 años, por 4 años. De hecho, los jóvenes, no sé si en España, pero en Italia, los enamorados escriben en los muros: te amo eternamente, te amo per siempre. Porque es verdad, es algo que después se olvida, pero el impulso en sí mismo, por naturaleza, el amor necesita ser en serio. De otra manera es una broma, es una presa in giro. ¿Cómo se diría una presa in giro? ¿Una? Tomatura de pelo. Tomatura de pelo. Sería una tomatura de pelo. Y esto es como dos jóvenes que se aman verdaderamente, saben que quieren amarse eternamente, se atan con la institución del matrimonio, no para obedecer al Estado, sino para tener la posibilidad de amarse también mañana, porque conocen su volubilidad. ¿Se dice volubilidad? Esta volubilidad que tenemos, es decir, este cambio de decisión que muy a menudo nos caracteriza, no estamos firmes. Para protegerse precisamente contra este peligro que llega de sí mismo, se ata. Pero lo mismo, hermanas, pasa con los votos religiosos. ¿Por qué los votos religiosos? Si hemos elegido al Señor en la vocación, hemos dado nosotros mismos a Dios, ¿qué necesidad tenemos de ligarnos? Porque los votos son tres ataduras. Precisamente por la misma razón.
Porque en el momento radiante de la vocación, cuando hemos percibido esta llamada de Dios, hemos visto más o menos claramente la preciosidad de esta llamada vocación. Y para protegernos de la nuestra volubilidad, de cambiar, nos hemos atado. Hay un ejemplo clásico en la mitología. Ulises, ¿conocéis el mito de Ulises? Ulises quería regresar a su patria y rever su mujer, Penélope. Pero sabía que tenía que pasar por un lugar donde habían las sirenas. ¿Se dice sirenas? Y muchos navegantes habían hecho, como se dice, naufragio. Naufragio. ¿Y qué hizo? Se hizo atar al árbol de la nave, atar por los compañeros, ¿no? Y después tapó las orejas de los compañeros con la cera, se dice la cera, la cera. Y pasaron por este lugar. Él, cuando sintió el canto de las sirenas, gritaba para ser liberado porque estaba fascinado y quería echarse a las sirenas. Y gritaba por ser desatado. Pero los compañeros tenían las orejas tapadas, no sentían. Y él no podía moverse y pasaron el lugar y él pudo revisarse. Es el mismo. Nosotros sabemos que tenemos que pasar por el lugar de las sirenas en este mundo, las tentaciones, las tantas. Y por esto nos atamos con los votos religiosos, una profesión religiosa, ma por amor, porque queremos salvaguardar esta llamada, esta elección, este amor de Dios con nosotros. Sí, hermanas, he compartido con vosotros estos, porque decía ya al comienzo, cuando se empieza hoy una realidad nueva en la Iglesia, después del concilio, es necesario gozar de la gracia que hay en la Iglesia hoy, no hacer algo que nace ya viejo. Porque yo que giro por el mundo veo muchas comunidades nuevas, algunas al menos, que nacen viejas con todos piensan que la perfección sería regresar a las formas que se tenían hace 2 siglos, 3 siglos o 8 siglos, mientras que el cristianismo es la novedad del espíritu. Y la novedad consiste en ir atrás, pero no atrás de 1 siglo, 2 siglos hasta el Concilio de Trento, en ir atrás hacia Jesús, a partir todo el tiempo de Él. Ya decía que este año celebramos los franciscanos el 8º centenario de la aprobación de la primera regla de Francisco. Y fui invitado a dar a todos los 2000 franciscanos de todo el mundo la relación inicial. Y mi asunto era, estamos celebrando no la regla del 1223, la regla definitiva. Estamos celebrando la regla del 1209, que es la primera inducción de Francisco, que era la forma del Evangelio recordada con algunas frases. Todavía no había sido institucionalizada bajo los condicionamientos del tiempo, las exigencias de la autoridad que ponían algunos límites. Allí, en 1209, hay la primera intuición de Francisco, que era precisamente un regresar a la forma de vida de Jesús con sus apóstoles, carismáticos itinerantes, que vivían de pobreza, de oración y de predicación. Y ahora,
para nosotros hoy en día es mucho más necesario tomar el problema a la raíz, repartir desde Jesús, que repartir desde la legislación posterior, porque vivimos en un mundo que es mucho más parecido al mundo de los apóstoles que al mundo de hace 12 o 3 siglos. Porque se trata de evangelizar un mundo que se ha vuelto pagano. Y en Jesús hay como la semilla donde siempre puede renovarse el árbol. Y esto, de una manera u otra, pienso que se aplica a toda clase de vida religiosa. Redescubrir, sí, el carisma a su manantial para vivirlo en esta novedad del Espíritu. Hace algunos años, ¿estáis cansadas? Hace algunos años se empezó a hacer la historia de la Iglesia en las universidades, en Francia especialmente, de una manera nueva, no concentrándose en los concilios ecuménicos, en los papas y las guerras, sino mirando, analizando la calidad de la vida religiosa en una porción de la Iglesia. Entonces, el vivido, la calidad de la vida cristiana, no tanto los acontecimientos históricos. Y el método era muy simple. Se analizaban, por ejemplo, las notas dejadas por un párroco de sus homilías en el archivo de la parroquia y se veía cuál idea de Dios estaba proporcionada a este pueblo, a esta parroquia, ¿no? Especialmente en el tiempo de la Contrarreforma. El resultado ha sido impresionante, porque se ha visto que el pueblo cristiano vivía en el Antiguo Testamento, con una idea de Dios que siempre manda preceptos y amenaza castigos. Si no está vestido de esta manera, era siempre poner de relieve los deberes morales, sobre todo por lo que reguarda el sexo, porque no se sabe por qué estamos hemos sido por siglos completamente obsesionados de sexo. Como todo el examen de conciencia, toda la moral se reducía a este ámbito, este lado. Pero no había más la novedad cristiana, la novedad del Espíritu, esta ley del Espíritu. Y esto tiene un peligro especialmente en algunas realidades religiosas. Hay familias religiosas, a veces no tan enraizadas en la historia como el franciscano, las clarisas, las carmelitas. Hay muchas familias religiosas nuevas, ¿veis? Ni siquiera Dios conoce todas. Son demasiadas, incluso por Dios son demasiadas. Ahora si no se funda una orden, parece que... Entonces hay familias religiosas pequeñas que han nacido, y mi experiencia, y que se pasa el noviciado, la formación, hablando todo el tiempo de la espiritualidad de la fundadora. Y a veces sí se va a ver, se trata de algunas cartas que no tienen nada no hay nada, es el vacío. Pero el noviciato se pasa estudiando el carisma, las cartas de las fundadoras y el Evangelio.
y el Espíritu Santo, y la ley nueva del Espíritu. Estos fundamentos. Se empieza como cuando se construye un edificio y uno empieza para los embellecimientos en lugar de poner los muros maestros. Se llaman los muros maestros. Después de haber puesto los muros maestros se puede hacer gli stucchi, como se dice. ¿Les parece? Sí, habrá tiempo para poner del propio orden, de la propia espiritualidad, pero si no hay primero el fundamento de Jesús y de su espíritu y de su palabra, es algo que no tiene, no es cristiano. Y esta es la novedad cristiana, que se tiene que renovar siempre, cada día. Y vivimos en un tiempo cuando hay una gracia de un nuevo Pentecostés. El nuevo Pentecostés que Dios está dando a la Iglesia tiene precisamente este papel de hacernos conformes a esta ley del Espíritu. San Juan en el Evangelio dice: la ley fue data por Moisés, pero la gracia viene de Jesucristo. Y para mí esto se aplica también a la regla fue data por bendito o benedicto, ¿cómo se dice en español? Benedicto. La regla de los benedictinos fue dada por Benedicto, de los franciscanos por Francisco, de Teresa de Ávila. La regla está dada pero la gracia viene de Jesús. Y la regla, la ley sin la gracia se vuelve en tradición humana con que Jesús no está demasiado de acuerdo. ¿Listos? No hay ninguna condenación. Por los que estamos en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que nos ha dado la vida en Cristo Jesús nos ha liberado del pecado y de la muerte. Amén.